presencia. Oh, poderoso Rey, poderoso Rey. Nosotros nacimos para estar contigo, poderoso Rey, poderoso Rey. Hoy estamos aquí para que llenes estas vasijas de tu presencia. Ure que es tu prama. Ure que soneiro, rororororo que soneiro. Digno, digno, digno. Somos tuyos, Dios. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a tu pronta redención. Este es el canto. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a tu pronta redención. Dígale al Señor. Este es el canto de los redimidos, de los redimidos, de los una iglesia gloriosa, la fe de una iglesia gloriosa está en mí, está en mí, está en mí.
miércoles 26 de agosto. Le damos gracias a nuestro amado Señor por su bendición, por su amor y su misericordia, por todas las cosas buenas que Dios de alguna manera nos permite tener y vivir. Bienvenido una vez más a su programa hoy, Espigando. Para mí es una bendición en esto, nuestro discipulado general de todos los miércoles. Es nuestro deseo siempre poder estar aquí al pie de la bandera con usted, pudiendo tener la oportunidad de poder discipular, digo yo, poder enseñar a las ovejas que el Señor de alguna manera nos ha permitido poder pastorear, y también a todo aquel que se conecta con nosotros los días miércoles para poder ser bendecido. Para mí ese es un privilegio con todo mi corazón que usted esté conectado. No se le olvide que de alguna manera estamos aquí juntos y que puede usted tomarse el tiempo para poder compartir nuestra transmisión, poder darle ahí me gusta a nuestra página en Facebook, y también de poder, si tiene la oportunidad de llegar a nuestro canal en YouTube, para que usted pueda de alguna manera suscribirse activando la campanita. De esa manera podemos edificar el cuerpo de Cristo juntos y sobre todo también poder evangelizar. Así que comparten sus redes sociales con sus amigos, con sus hermanos, con su familia, para que juntos podamos edificar el cuerpo de Cristo. También, si está ahí en su casita reunidos con nosotros, gracias de antemano a los nuestros, a los de casa que están siempre pendientes de las transmisiones. A mí eso nos llena de mucha bendición, sobre todo también cuando estamos al contacto ahí, que nos estamos platicando, que Dios nos permite, por lo menos teniendo tanta distancia, quizás ahorita sin vernos un par de tiempo, ya casi toda la mitad del año sin vernos, ¿verdad? Pero estamos ahí encima platicando, conversando, también mandándonos mensajes, sabiendo que aunque estamos ausentes en el cuerpo, pero estamos presentes en nuestro espíritu. Para mí, de nuevo, es una bendición estar con usted hoy, miércoles 26 de agosto. Así que queremos hoy platicar de un tema que el domingo, si usted estuvo conectado con nosotros y si no se pudo conectar por diferente razón, pero que pudo ver la transmisión pregrabada en YouTube, se dará cuenta que estuvimos hablando de un tema que le pusimos como que estuvimos hablando cuando Dios llama, y hablábamos de la manera como Dios hace el llamado. Cuando habló con Zaqueo, vimos que le habló por nombre, le dijo date prisa, le dijo desciende, le dijo el Señor hazlo hoy, le dijo tengo que pasar a tu casa, y cómo está tu casa. Entonces hablábamos del proceso, como Dios estaba llamando a la vida de Zaqueo. Entonces mirábamos ahí que Dios le dijo, verá, a él le habló por nombre. Eso significa que Dios nos conoce por nombre. Eso significa que el Señor de alguna manera, cuando nos llama, conoce nuestro oficio, y le estaba diciendo desciende ya, comienza y desciende, humíllate y corre a entregar tus faltas. Él estaba diciendo, ya no tiene más tiempo, la oportunidad es que corra, date prisa, corre, es hoy que tienes que humillarte, es hoy que tienes, porque ya no hay más tiempo. Le estaba diciendo el Señor Jesús allá a Zaqueo, ya no hay más oportunidad, no te das cuenta que ya llegó el día que va a llegar el momento que te pidan cuenta. Entonces le estaba presionando el Señor para que Zaqueo tuviera la oportunidad de tomar esa decisión de poder, diríamos nosotros, hacer lo que era correcto de acuerdo al llamado del Señor. Y al final vemos nosotros que el Señor le dijo, tengo que, como quien dice, tabernaculizar en nosotros, quiero ver los frutos en tu casa. Entonces fue un proceso. Pero hoy yo quiero hablar, casi caminando en ese mismo tema, dijimos, ¿verdad?, el domingo, cuando Dios llama, entonces tiene sus propósitos. Por eso que muchas veces nosotros decimos, es muy difícil acercarnos al Señor, porque tengo que cambiar muchas cosas, no sé qué es lo que tengo que hacer, y comenzamos a crear un mundo de ideas pensando que depende de nosotros el poder cambiar, sin darnos cuenta que realmente que cuando Dios nos llama a nosotros, cuando nosotros venimos al Señor, no es por nuestra propia voluntad, sino porque Dios nos llamó primero, Dios nos escogió primero. Entonces, como Él nos llama, nos va a presentar, diríamos nosotros, las instrucciones, el manual, la guía, para que sepamos qué tenemos que hacer en nuestro proceso de perfeccionamiento. Ahora, pero hoy en nuestro discipulado quiero platicarle algo similar, y le he puesto cuando Dios elige, ¿verdad? Cuando Dios elige, o las elecciones de Dios, pero quiero ponerle cuando Dios elige, porque cuando Dios elige,
hay varias características que podemos ver en la Escritura que tal vez a nuestro pensar humano, a nuestro pensamiento humano, a nuestras ideas humanas, tal vez serían elecciones no las mejores. Pero así es como Dios hace las cosas, como Dios hizo con Zaqueo, que tal vez, hermano, estaba fuera ¿cómo se dice?, de los que tenían que ser parte de esa elección, pero Dios escogió y se encargó de cambiarlo, de prepararlo, de instruirlo, de enseñarle cómo podía él ponerse en los lineamientos del plano profético del Señor. Entonces vemos de esa misma manera que cuando Dios elige, Él tiene, hermano, características muy peculiares para escoger a sus elegidos, y de eso quiero hablar yo. Entonces ahí está en su casita, con su familia, con sus hijos, ahí sentaditos juntos. Quiero que podamos ver en el libro de Salmos, capítulo 78, del verso 70 hasta el verso 72. El libro de los Salmos, ahí en su Biblia, busque el capítulo 78, verso 70 y hasta el verso 72. Y dice así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Él eligió a su siervo David. Mira, está hablando de un elegido. Eligió a su siervo David, lo tomó de los rediles de las ovejas, lo trajo de detrás de las ovejas recién paridas para que apacentase a su pueblo Jacob, a Israel su heredad. En el verso 72 dice: los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó, dice, con la pericia de sus manos. En el verso 70, si volvemos ahí y pone sus ojitos en el verso 70 y tiene usted un marcador, un headlight, como le puede decir usted, en su Biblia, marque donde dice: eligió a su siervo David. Entonces queremos hablar sobre eso, sobre cómo cuando Dios elige. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos hable en esta noche? Si hay peticiones en su corazón, si las tiene escritas, sería emocionante poder tenerlas en sus manos y poder orar juntos proféticamente. Si no, pues tómela en sus manos ahí con acto de fe, creyendo que Dios va a contestar cada una de esas peticiones. También estaremos orando por las peticiones que de alguna manera los hermanos nos dejan saber y que nos escriben. Por sus peticiones estaremos orando y aprovechando en este momento para que juntos, como un solo pueblo, oremos por cada una de ellas. Así que, Padre, te damos gracias, mi Dios amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, porque nos permites estar esta noche, Señor, para poder llevar un discipulado más virtual, una reunión, Señor, una reunión virtual más congregacional, mi Dios amado, donde podemos exaltar, bendecir y adorar tu precioso nombre. Solo queremos, mi Dios amado, en este momento suplicarte con todo nuestro corazón que tú traigas tu buena palabra, Señor. Trae, Señor, tu rema, trae tu revelación. Que esta palabra que hoy vamos a ministrar, Señor, sea trasladada, mi Dios amado, con un espíritu de restauración, de sanidad, mi Dios amado, de liberación, en el nombre de Cristo Jesús. Que cada palabra, cada enseñanza que demos en este programa, Señor, no vuelva atrás vacía, sino que quede en el corazón de tu pueblo, Señor, cimentada, y que dé fruto, no al 30, no al 60, sino al 100%. En unidad venimos, Señor, mi Dios, tomando las peticiones de tus hijos. Mi Dios amado, cada uno en su necesidad, cada uno en su problema, cada uno en su angustia, Señor, mi Dios, tú eres el que conoce el corazón de tus hijos, de tus siervos, de tus amados, y te los presentamos hoy, mi Dios amado, y venimos pidiéndote con todo nuestro corazón por esas peticiones de salud, mi Dios, esas enfermedades. Padre, pon tu mano poderosa, porque sabemos que para ti no hay nada imposible. Así como tú has puesto, Señor, has dado la autoridad para poner la medicina, también, Señor, que venga la salud sobre tu pueblo en el nombre de Jesús. Problemas financieros, te suplicamos, mi Dios, que tú seas su proveedor, que abras puertas financieras, que abras puertas de bendición, y que tu pueblo, Señor, mi Dios, en ningún momento se quede escaso, sino que siempre tenga tu provisión, mi Dios, en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen problemas en los hogares, trae restauración, trae liberación, mi Dios. Trae, Señor, tus propósitos en esos hogares, y que se pongan, Señor, mi Dios, bajo ese manto de obediencia, Señor, para que puedan caminar conforme al orden de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, oramos por nuestra tierra, oramos, Señor, por nuestra ciudad, oramos, Señor, por nuestros líderes, oramos, Señor, por todo tu pueblo, y creemos firmemente, mi Dios,
que tú vas a hacer cosas maravillosas en estos tiempos, porque somos la generación que para este tiempo fuimos creadas, para este tiempo fuimos llamadas, y con un llamado, Señor, en especial para poder ser la luz en medio de estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias mi Dios, gracias Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Dice, hermano, que como quiero entrar en el tema y no me quiero de repente atrasar mucho, casi siempre los miércoles o los viernes terminamos un poquito pasadito de la hora, pero quiero tener la oportunidad esta noche de poder darle los puntos que traigo. Cuando nosotros vemos la vida, hermano, de David, no podemos nosotros ignorar las cosas que hizo este hombre. Creo yo que es fascinante, es emocionante poder leer la escritura y ver todas las cosas y cada una de las cosas, hermano, que David pudo desarrollar durante su reinado, durante su tiempo de elección. Vemos que la Biblia dice que eligió, hermano, a este David para que él fuera un valiente, fuera un gibor, diríamos nosotros. Y una de las cualidades que este David tenía, dice la Biblia, que su corazón era conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová. Entonces dice la Biblia que era, en aquel tiempo lo habían puesto que era como la boca de Dios para trasladar, hermano, su palabra, para trasladar su voluntad, para trasladar sus mandamientos, hermano, sus estatutos en medio del pueblo que le tocó gobernar. Entonces, porque vemos nosotros en toda la historia de este David que Dios estaba con él en todo tiempo, gracias al corazón que él tenía, un corazón formado conforme al corazón de Dios, a pesar que tuvo errores, a pesar que tuvo, hermano, quizás áreas donde cayó, áreas donde de alguna forma, hermano, cometió faltas faltas muy garrafales, diríamos nosotros, mas sin embargo, su corazón entregado al Señor le permitía reconocer sus faltas inmediatamente y correr al trono de la misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, en la vida de este David, vemos que hubieron tantas batallas, diríamos nosotros, en su vida, en su currículo, tantas victorias, hermano, tuvo que batallar contra Goliat. Vemos nosotros que gobernó, me recuerdo yo que durante 40 años y hizo una tremenda unidad en el pueblo de Dios durante el tiempo de su gobierno. Vemos que gobernó durante esos 40 años y trajo, dice, en ese medio de la unidad que pudo traer en medio del pueblo de Dios. Dice que la Biblia dice que al final de sus días murió lleno de años, con riqueza, con gloria, con una fama impresionante. Y eso nos enseña a nosotros que cuando Dios elige a sus siervos, lo hace de manera correcta, lo hace de manera precisa. Él sabe a quién está eligiendo. Dios no se equivoca en sus elecciones. Diga conmigo, Dios no se equivoca en sus elecciones. Y de eso yo quiero hablar, cómo Dios elige. ¿Por qué le quiero mencionar yo cómo es que Dios elige? Porque la manera que Dios elige es quizás no la manera como nosotros elegiríamos. Nosotros pedimos, hermano, quizás algunos requerimientos que de repente en Dios no son los mismos. Entonces, cuando nosotros vemos en la vida de este hombre, de David, nos damos cuenta que Dios vio en él que tenía, diríamos nosotros, como decimos en esos tiempos, diríamos como que Dios vio que tenía madera para hacer grandes cosas, como que Dios miró que en David tenía madera para hacer cosas gloriosas, cosas grandes, como que Dios miró que iba a ser un rey, hermano, que iba a poder ganar batallas, que iba a poder tener al pueblo, hermano, en un orden tan precioso de unidad, que los iba a poder meter, hermano, en una atmósfera de adoración, porque vemos nosotros que ellos fueron es un pueblo que hizo, hermano, el tabernáculo de David, que eso vino a traer diríamos nosotros, un avivamiento en la alabanza. Vemos nosotros que trajeron, hermano, el arca del pacto. Hubieron cosas impresionantes en el tiempo del reinado de David. Y vemos que era como que Dios sabía, hermano, que este hombre tenía madera para hacer grandes cosas. Por eso la Biblia dice que en el Nuevo Testamento vemos unos años donde dice que nosotros somos como los pámpanos de la vid. Y vemos que una de las características de ser los pámpanos de la vid, me fui a buscar, hermano, en los ejemplos. Usted sabe que hay muchos programas donde usted puede ver documentales sobre animales, sobre árboles y todo eso. Entonces quise entender un poco por qué la Biblia dice
que nosotros somos como los pámpanos de la vid, porque en este tiempo que nosotros vivimos, cuando vemos las cosas que hizo David, nos damos por entender también nosotros que Dios nos ha elegido a nosotros para hacer grandes cosas, como le tocó vivir a aquel hombre escogido que fue David. Pero entonces la Biblia dice que nosotros, en esto dice, nos pone que somos como los pámpanos de la vid. Y yo logro entender que una de las características de la vid es que las hojas son pequeñas, pero dan sombra. No es ¿cómo se dice? Que tenga grandes hojas, sino que son hojas pequeñas, pero da una sombra buena. Vemos que una de las características de la vid que está dentro de los árboles medicinales, que ni siquiera el perejil sirve para poder dar sabor a la comida, pero que de repente no son, diríamos nosotros, tan como el perejil, que son para dar alimento, pero que de alguna forma son como medicinales. Vemos también que la madera tal vez no es ornamental ni madera preciosa, pero me llama la atención que cuando nosotros comenzamos a ver las actitudes de este árbol, de repente cualquiera diría que no tiene mucho que dar, porque mire, le decía al principio, no es un árbol medicinal como lo es el perejil. Las hojas son pequeñas y de repente da sombra, pero no como lo podía dar otros árboles que tienen sombra grandes. Entonces vemos nosotros que una de las cosas que sí tiene la vid, que de repente es importante, hermano, dice que tiene el valor de su fruto, pero vemos nosotros que tal vez no tiene las cualidades que otros árboles tienen. Esto viene a ser como cuando nosotros vemos en la Biblia sobre la rosa y el lirio, ¿verdad? Que la rosa es hermosa por sí desde que usted la mira, y el lirio tal vez no lo es, pero lo tienen que triturar para que pueda salir, diríamos nosotros, el perfume. Entonces vemos nosotros en las cosas de la vid que de repente, de la vid, que de repente no sería un árbol tan espléndido, pero al final, hermano, que viene a dar es el fruto que tiene el árbol. Entonces vemos nosotros que este David se formó, diríamos nosotros, en la escuela de los reyes. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a ver a David, fue un hombre rechazado, hermano, por sus padres, por su madre, o sea que su familia lo rechazó. Usted sabe que cuando lo va a elegir Samuel como rey, no estaba entre los hijos. Esaí llama a los hijos, pero no llama a David, entonces no estaba entre los hijos. Un hombre rechazado, hermano, de alguna manera, por su padre, por su madre, el profeta de alguna manera, hermano, no lo vio tan calificado para lo que Dios quería, rechazado por Goliat, porque usted sabe que cuando se va a enfrentar frente a Goliat, el gigante dice, ¿acaso soy perro yo para que me traigan a este con palos? Entonces lo rechaza, considerando lo que no era capaz, no era suficiente, no era guerrero suficiente para pelear contra él. Vemos nosotros, hermanos, que sus enemigos no le tomaban el valor, pensaban que no era tal vez el capacitado para lograr hacer. Saúl pensó que iba a lograr David si tal vez no tenía las cualidades de un guerrero. Vemos nosotros, hermano, que inclusive llega un punto que hasta sus hijos, hermano, de alguna manera, y su esposa lo llevan a descalificar, porque vemos nosotros que cuando llega después de un día de su victoria, hasta su esposa decía que como un vil se había comportado, entonces que no era un rey. No lo tenían en el nivel, hermano, de los, diríamos nosotros, del listado de aquellos que podían ser los calificados para el puesto que tenía. Ahora, con esta larga introducción que tal vez le estoy dando, y espero darme a entender por dónde voy, cuando vemos nosotros, hermano, a David, estaba descalificado para el llamado que tenía. Por eso se le conoció como el rechazado David, como el olvidado David, como el David del anonimato. Muchas formas que tal vez le podemos dar. Entonces nosotros nos damos cuenta que cómo Dios elige lo más rechazado. Por eso es que algunas veces cuando nosotros nos ponemos a pensar que si somos capacitados para hacer cosas, no sé si Dios me va a llamar porque no tengo cualidades, no sé si Dios me va a llamar porque mi memoria no es tan extendida como otros, tal vez no soy tan elocuente para hablar, diríamos, tal vez no soy tan preparado, tal vez muchas cosas nos podemos poner como un estigma nosotros para considerarnos que quizás no vamos a ser parte de los elegidos para un llamado o para hacer cosas grandes, mas sin embargo entendamos algo, que Dios no elige a los más capacitados, Dios elige a los menos capacitados para poder Él capacitarlos. Por eso es que siempre hemos entendido que cuando Dios llama, Dios capacita.
Entonces, el máximo ejemplo que nosotros tenemos aquí en la Escritura, uno de los máximos ejemplos que tenemos nosotros aquí en la Escritura es este David, rechazado por, hermano, por sus padres, rechazado por el profeta, rechazado por Goliat, rechazado, hermano, por Saúl, rechazado por sus enemigos, rechazado por su casa. Hermano, rechazado hasta por su hijo. Usted se acuerda que Absalón no lo consideraba un buen rey y le quiso quitar su trono. Entonces, notamos nosotros, eso es lo que Dios eligió. Entonces, quizás muchos de nosotros, hermano, estamos como ese David, tal vez sin fama, descalificados, sin capacidades, al estilo David, pero entendamos algo, que Dios es quien hace las elecciones, no somos nosotros. Uno de repente, hermano, cuando quiere, si uno tiene un negocio y quiere poner a trabajar a alguien con uno, lo que uno busca es que sea una persona que bien capacitada, bien educada, bien preparada, y de repente son las cosas de las cualidades que se piden en un trabajo. Usted sabe que cuando pide un trabajo dice que tenga experiencia, que sepa hacer esto, que sepa hacer lo otro, porque humanamente diríamos nosotros que esa es la mejor forma, hermano, de poder hacer las elecciones, pero Dios trabaja de manera diferente. Dios trabaja de forma diferente. Eligió a un rechazado y ese rechazado, hermano, hizo cosas grandes más que cualquier otro rey. 40 años, hermano, en gobierno, ninguna batalla perdida. Vemos nosotros que logró, hermano, traer una alabanza impresionante que hasta el día de hoy nosotros somos parte de eso y estamos trabajando en la restauración porque se echó a perder por un tiempo, pero él trajo, hermano, el orden alabántico en el templo, él trajo las danzas, él trajo el cántico nuevo, fue parte del fluir que Dios le dio bajo su reino. Vemos nosotros que fue uno de los que comenzó a enseñar sobre cómo era de aprender a darle al Señor. Él siempre le decía al Señor, ¿cómo tú me vas a pedir algo si todo lo que yo tengo es tuyo? Entonces fue un rey, hermano, que tal vez para lo que yo le decía a usted, tal vez para sus padres, tal vez para el profeta, tal vez para Goliat, tal vez para sus enemigos, tal vez para los de su casa, no estaba preparado para lo que Dios quería, pero Dios así lo eligió. Entonces yo le digo algo, tal vez, hermano, somos nosotros ese David. Tal vez usted está ahorita en ese momento que siente que no hay algo que usted pueda hacer porque usted dirá, no tengo tanta capacidad. No se preocupe, si hay un impulso del Espíritu de Dios, hermano, llevándolo en su corazón para desarrollar algo, entienda algo, que el que lo eligió fue Dios. No lo eligió su pastor, no lo eligió, hermano, su líder, no lo eligió su anciano. Quizás, hermano, si le tocara a uno como pastor elegir a personas, hermano, elegiríamos los más capacitados, pero Dios elige a quien Él quiere. Quizás a gente sin fama, quizás a gente descalificada, quizás a gente sin capacidades, porque lo único que Dios quiere es que tengan ese corazón, hermano, conforme al Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a decir, como dijo Samuel, Señor, dime, habla, que tu siervo escucha. Como dijo María, que hablábamos la vez pasada, cuando hablábamos sobre la ofrenda eficaz, dijo ella, he aquí tus siervas, con ella lo que tú quieras. Entonces, lo que Dios busca es un corazón dispuesto. El que hace las elecciones es Dios, quien escoge los yibores es Dios. Entonces, este David se capacitó en la escuela, hermano, de los reyes, pero fue rechazado. Tenía quizás muchas cosas que hacer, pero lo tenían por descalificado. Entonces, diríamos nosotros, de las elecciones, una de las elecciones o de la manera como Dios elige, que quizás, hermano, no elige lo más capacitado, sino lo incapacitado. Ahora, no estoy diciendo tampoco que los que son capacitados no vayan a ser elegidos, pero lo que hay que entender algo es que en las cosas del reino de Dios, tal vez, hermano, no estamos capacitados. Tal vez usted dirá, pero ¿cómo puedo esperar algo nuevo? ¿Cómo tal vez Dios está haciéndole un llamado para poder, hermano, tener su discipulado? Pero ¿cómo yo? Es que Dios, hermano, a los rechazados ahí está. Tal vez, hermano, ahorita tal vez un familiar nuestro, tal vez está lejano del Señor, no conoce del Señor, tal vez no está, hermano, quizás usted diría, quién sabe que Dios llame a eso, porque tal vez lo miramos perdido, lo miramos, hermano, allá sin tanta cercanía, sin esperanza de acercarse al Señor, pero usted no sabe que tal vez ese rechazado, que tal vez usted piensa que nunca lo van a llamar, algún día el Señor extenderá su misericordia, le llegará su kairos, hermano, lo van a cambiar y llegará a hacer cosas grandes, llegará a hacer cosas grandes. Yo he aprendido algo, que esto no es porque nos sintamos capacitados, eso es porque Dios nos capacita. Entonces no nos sintamos rechazados,
porque el rechazado se hace rechazable. El que elige, el que escoge es Dios, quien llama es Dios, quien hace las cosas es Dios, quien se encarga, hermano, de poder hacer todas las cosas en nuestra labor como hijos de Dios es Dios, quien se encarga de capacitarnos es Dios. Aunque los demás digan que usted no puede, que usted no la va a lograr, que tal vez digan, vos te metiste a ser cristiano, pero a saber, yo te doy 3 meses y no la logras. Hermano, quien elige es Dios, no es el hombre. Quien nos da la fama es Dios, quien nos capacita es Dios, quien nos, hermano, quien nos califica es Dios. Entonces, así le tocó a David. Nadie pensó que aquel hombre que estaba detrás de las ovejas de su padre, que ni su padre llamó, iba a llegar a ser un gran rey. 40 años de grandes victorias, hermano. Y dice la Biblia que murió, hermano, con el brillo de sus ojos. Murió con el brillo de sus ojos. Dice, y enriquecido, bendecido y recordado como el bello cantor de Israel y recordado como el hombre que tuvo el corazón conforme al de Dios. Un rechazado. Miren, entonces, siempre en la introducción me tiro como media hora, yo creo que 30 minutos solo en la introducción. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Una de los cómo Dios escoge o a quienes Dios escoge, hubiera puesto yo en vez de decir cómo Dios escoge, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿a quiénes? A los rechazados. A los rechazados. Entonces, si somos de esos que nos sentimos como que no hay oportunidad para nosotros, no, hermano, no crea que no hay oportunidades. A eso es los que Dios llama, a los que aparentemente no tienen capacidad, a los que aparentemente nadie los conoce. ¿A quiénes son los que Dios llama? A los que están de repente sin fama, hermano, porque ese es un rechazado, sin fama, hermano, descalificado. Aquel que está descalificado para el trabajo, sin capacidades. A esos son de alguna manera los que Dios, hermano, se encarga de llamar. Sin capacidades, que se piensa que no se logra. Entonces, a esos David, hermano, que de repente nadie pensaría que se podía dar algo por él, pero esos son los que el Señor llama. Rechazado por sus padres, rechazado por el profeta, rechazado, hermano, por sus familias, por su esposa, rechazado por los enemigos, rechazado por el Goliat, pero Dios tenía un propósito que cumplir. Entonces yo le digo a usted, amado hermano, y si nos está escuchando alguien que todavía no es parte del redil del Señor y sentimos que de repente, ¿será que Dios tendrá propósitos conmigo? Claro, si ahí Dios está tocando a la puerta y le está diciendo es tu tiempo, como se lo dijeron a Zaqueo, ya no hay tiempo, es momento de volver, es momento de afirmarnos, es momento hermano, de bajarnos de donde estamos y comenzar a humillarnos delante del Señor. ¿Sabe qué? Es porque Dios lo está llamando, aunque usted no tenga capacidad, aunque usted de repente, hermano, nadie crea que hay algo bueno que pueda salir, como dijeron aquel, ¿será que podrá salir algo bueno de este lugar? Sí, si Dios tiene su propósito, lo está escogiendo, hermano, lo está eligiendo, lo está llamando, seguramente es porque Dios tiene ahí algo con usted. Le está viendo que usted tiene madera. Mire, quiero que vaya conmigo en el libro de Ezequiel, capítulo 15, verso 2. No le vamos a poner los versos, hermano, porque dice que estuvimos con un corre y corre el día de hoy y se nos pasó el tiempo y no le pudimos poner los versos. Pero ahí, como usted tiene su Biblia, su iPad, su teléfono, su Biblia, ¿verdad? Espero que así la tenga, si no de repente apunte y después lo lee. En el libro de Ezequiel, capítulo 15, verso 2 al verso 5, perdón, quiero leer, ¿cómo se llama? Mejor no, vámonos al libro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 22, pero apunte, porque Ezequiel 15, 2 al 5 está hablando, hermano, cómo es la vid, ¿verdad? Dice en que es mejor la madera de la vid que cualquier otra rama del árbol que hay entre los árboles del bosque, ¿verdad? Se toma madera de ella para hacer alguna obra, si acaso se estaca de ella para colgar algo. O sea, ahí lo que Dios estaba diciendo es, la madera de la vid no sirve para nada. Y la Biblia dice que somos los pámpanos de la vida, entonces como dice, para nada sirve. Pero en las manos del Señor, hermano, nos saca lo mejor, damos el mejor fruto. Yo le decía al principio, ¿no?
tal vez ahí no me di a entender muchito, pero con hojas pequeñas, quizás ni para dar buena sombra, pero su fruto es mejor, su fruto es mejor. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 6, verso 22, decía, y aún me haré más vil que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos, pero con las criadas que has mencionado, junto con ellas seré honrado. Y usted se acuerda que ahí está hablando cuando se encuentra David viniendo de una batalla y entonces su mujer le grita desde la ventana, ¿acaso el rey, dice, se comportará como un vil? ¿Verdad? La palabra vil significa como un insignificante, como un echado a perder. Encontré que era como un malogrado, como alguien que no vale nada siendo el rey delante del pueblo. Entonces David decía, y aún me haré más vil por causa del Señor, y aún delante de las criadas, sé que siendo vil me seré honrado. Entonces, ¿sabe lo que yo veo? Que vemos nosotros aquí, que aquí aparece uno de los momentos, diríamos nosotros, más memorables de la vida de David. Uno de los momentos, hermano, donde David logra recuperar el arca que estaba olvidada, hermano, en una casa por más de 20 años. ¿Se acuerda que la habían dejado en aquella casa, hermano, y se les había olvidado que tenían que ir a recoger por más de 20 años? David la recupera, la va a traer de nuevo. Y dice que cuando la trae de regreso, hermano, a la tierra de David, la lleva en medio de la alabanza, la lleva en medio de chofares, la lleva, hermano, en medio de los hombres cuatitas. Era un gozo impresionante, las jóvenes danzando, las doncellas danzando. Vemos nosotros que ahí en medio de esa alabanza se funda lo que es la danza carar, hermanos, que eran como las danzas que era remolineando. Y vemos todo, hermano, que era un tiempo de gloria impresionante, porque la alegría de David era que se había recuperado el arca. La mujer de él, que no entendía lo que estaba sucediendo, mira a David y le dice, como un vil se comporta. Pero entonces viene David y le dice, podré ser insignificante, un malogrado, podré ser uno echado a perder delante de tus ojos, le dijo a su mujer Mical, pero le dijo, ¿sabes qué? Pero delante de las criadas, ahí seré honrado, junto a ellas danzaré, junto a ellos con mi pueblo lo haré, por causa del Señor. Entonces, cuando yo comienzo a ver esto, me llama la atención, porque entonces vemos que Dios escoge lo vil. Ya le dije a usted, ¿verdad? Lo rechazado. Pablo lo dijo. ¿A quién escoge Dios? Me parece que yo se lo apunté aquí para poder dárselo. En el libro de 1 Corintios capítulo 1, verso 27 dice, si no es que Dios, dice, ha escogido lo necio del mundo para avergonzar los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar los fuertes. Mira qué lindo es Dios, hermano. Dice, lo vil y despreciado, o sea, lo vil y lo rechazado, dice otra versión, del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. En el verso 29 de 1 Corintios 1, dice, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Verdad? En el verso 30, más por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿sabe qué? Lo que le estoy mostrando aquí, que Dios escoge lo más vil para que nadie se menosprecie, lo más rechazado para que nadie diga, Dios se sacó la lotería conmigo. Para que nadie diga, Dios me escogió porque sabía que yo sí era capacitado y era una persona elocuente. No, no, no. Es porque sabía Dios que tal vez lo más rechazado, para que al final que lleguemos nosotros en el proceso de Dios, en las capacidades de Dios, en las habilitaciones de Dios, en el momento, en el lugar donde nosotros lleguemos, digamos, soy lo que soy gracias a la bendita misericordia del Señor. Por eso es que David, cuando fue rechazado, entendió que toda la gloria que sumó en sus 40 años, siempre decía, Señor, todo te lo debo a ti. Escogió lo más vil. Hermano, lo más vil, lo diríamos nosotros, lo insignificante, lo echado a perder, lo que de alguna manera, hermano, quizás estaba malogrado. Eso escogió Dios para poder traer, para poder recuperar el arca que por 20 años se había perdido y no le habían traído a la casa, al templo de vuelta. A lo más vil levantó Dios para poder traer una gloria, hermano, de alabanza y de danza y de restauración en aquel tiempo, y que el pueblo aprendiera, hermano, a poder honrar al Señor y adorar al Señor. Entonces, lo malogrado, lo echado a perder. Entonces, lo insignificante, quizás las pocas cosas ante la gente, lo bajado del nivel, lo echado a perder, lo malogrado, pero eso escogió Dios. Es así en la manera que Dios escoge.
Escoge lo más vil para que cuando Dios comience su proceso de cambio y comience a sacar, hermano, el pecado de encima, comience a sacar la manera fea de hablar, comience a sacar, hermano, el carácter feo que tenemos, comience a sacar el Señor, hermano, en nuestra vida perdida, y comience la gente a ver el cambio que hay en nosotros, de allí estemos dando fruto, como aquella dijo a la vid, que el fruto es lo mejor de la vid, estemos dando, hermano, el fruto, y que la gente comience a darle gloria a Dios, entendiendo que éramos lo vil y quizás lo rechazado, pero que Dios comenzó su proceso de molde en nosotros, de cambio, y llegamos a hacer cosas nuevas. Hermano, de repente usted conocerá gente que cuando usted los miró antes hubieran dicho ustedes, ¿quién sabe que Dios haga algo con ese? Y comienza Dios, hermano, en el proceso a cambiarlo, lo comienza a transformar. Y cuando lo miramos después de varios años, de que quizás pensábamos que iba a ser lo peor, cambiado y transformado, nos damos cuenta, eso solo Dios lo hace. Y esa es la gloria del Señor cuando viene sobre el hombre. Hermano, cuando Él elige, que Él escoge, que Él elige, ¿sabe por qué? Porque elige lo más vil, lo malogrado, para que eso malogrado, al momento de ser cambiado, como dice usted, hermano, la gente glorifique al Señor por el poder y misericordia que Dios extiende sobre el hombre. Mire que estaba recordando yo en el libro de Jeremías, yo creo que por aquí lo puedo buscar, capítulo 15, verso 19, creo que está. Déjenme ver. Sí, aquí está, dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré, delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, será como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no a ellos. ¿Sabes? Mire que él dice, y lo precioso de lo vil, sacaré lo precioso de lo vil, hermano. Sacaré lo precioso de lo vil. Qué tremendo, hermano. Ese pasaje es tremendo porque notamos nosotros que David, desde el momento que Dios lo escoge, cuando él se sentía rechazado, sabía, hermano, que Dios iba a hacer cosas grandes. Sabía que Dios lo iba a usar, sabía que Dios, hermano, que había muchas cosas viles que él sabía que hermano, que si Dios lo iba, diríamos, sacando, entonces seremos como en la boca de Dios, como que Dios va a comenzar a sacar aquellas cosas que de repente están malogradas en nosotros, y comenzamos a despojarnos de lo vil, de lo vil, de lo vil. Dios va a hacer cosas grandes. ¿Sabe qué me hace recordar a mí? Cuando Job, en el capítulo 40, verso 4, creo que por aquí lo tengo, déjeme buscarse. Aprovechando que no tengo los versos escritos, me voy a columpiar dando algunos versos aquí que los puedo buscar. En el libro de Job, capítulo 40, verso 4. Mire lo que dice. Y aquí decía Job: yo soy insignificante, ¿qué puedo responderte? Mi mano pongo, dijo, sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, y aún dos veces y no añadiré. Y entonces el Señor comienza a decirle, ¿verdad? Y le dice: ¿sabes qué? Cíñete, porque entonces ahora yo hablaré contigo. Pero vemos nosotros que Job llegó a decir: soy vil, ¿qué puedo hacer? Me voy a despojar de la vileza para que tú hagas cosas grandes en mí. Entonces, ¿por qué llama a Dios a los viles? Para despojarlos de la vileza, para despojarlo de lo malogrado, para despojarlo, hermano, de las cosas que se echaron a perder en nosotros, para despojarnos, hermano, de las cosas que de repente nos han puesto en un nivel de insignificante que tal vez nadie podría dar, porque veníamos con un molde de perfectos, pero nos echamos a perder en nuestro proceso, y el Señor comienza a limpiarnos para sacar lo vil dentro de nosotros. Entonces, no se preocupe su vida como está ahora. No nos preocupemos, hermano, en las cosas que todavía nos ha costado cambiar. Eso vil que hay dentro de nosotros, Dios lo va a ir limpiando y despojando, porque ese es el perfecto proceso y amor del Señor a los que Dios ha elegido. Mire, entonces tenemos aquí lo vil, le dije, ¿verdad? ¿A quién escoge Dios? A lo más vil. ¿Para qué Dios escoge lo más vil? Para sacarle lo malogrado. Para Dios, hermano, para Dios sacar lo malogrado, diríamos nosotros,
¿Para qué Dios escoge los viles? Para Dios sacar lo malogrado. Para Dios, hermano, lo echado a perder. Porque quizás traíamos ya cosas que Dios tenía en nosotros, se echó a perder en el camino para lo insignificante. Para aquellos quizás insignificantes, hermano. A eso se escoge Dios, a eso se escoge Dios. Para comenzar, hermano, Dios a cambiarlos, transformarlos y convertirlos en un David, hermano, que van a hacer cosas grandes. Entonces, seguramente hay cosas malogradas en nosotros, hermano. Seguramente nos hemos echado a perder en muchas cosas. Seguramente hemos, hermano, arruinado muchas cosas del plan de Dios en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? La oportunidad de Dios es que usted fue elegido. Usted es un elegido de Dios. Y esas cosas malogradas y esas cosas quizás que se echaron a perder, Dios las va a comenzar a cambiar como hizo con Job. Hermano, el proceso que le metieron a Job fue para poder sacar aquello que se había echado a perder. ¿Por qué? Porque había perdido quizás la comunión. Por eso llegó un punto al final que siempre lo recuerdo, cuando dijo, en una de las cosas dijo Job, de oídas te había oído, pero hasta ahora mis ojos te ven. O sea, había como que perdido una relación con Dios, ya no era como dice solamente es una conversión, hermano, simplemente de sentirnos como conformistas, sino que esto es una relación con Dios. Entonces lo tuvieron que comenzar a trabajar, hermano, a moldear para poder sacar lo que se había malogrado. Entonces lo vil, hermano, a esos viles Dios saca, a los que de repente, hermano, sienten que son tan malos que de repente dicen, ¿será que Dios algún día me va a perfeccionar bien? En esa vileza que hay en nosotros, ahí es donde Dios comienza a trabajar. En el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 25, 17-25, quiero que leamos ahí en su Biblia, dice así: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura y amargura para la que lo dio a luz. Se lo leo, no, dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Qué cosa más tremenda. Entonces dice ahí que vemos nosotros que el sabio Salomón deja este verso aquí y comienza a escribir, hermano, y dice que un hijo puede ser necio. Y vemos nosotros que cuando comenzamos a leer el capítulo y comenzamos a ver sobre los hijos necios, podemos entender algunas cosas, y yo logro entender algo mejor, es que lo que somos en Dios es que el hijo no es escogido, hermano. Nosotros como hijos no escogimos nacer en una familia, sino que lo trajeron a que habitar en ella. Usted y yo no tenemos la libertad para tomar la decisión a qué familia llegar, sino que nos trajeron, Dios en su plan nos trajo a esa familia para habitar en ella. Pero donde yo lo quiero llevar es que lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. Hermano, lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. No es cuestión que sea una elección nuestra. Dios nos elige a nosotros para ser parte de su familia. Algunas veces nosotros pensamos y creemos que decimos que naturalmente nosotros decimos cuando me convertí al Señor, porque de repente es una costumbre decirlo, pero realmente nuestra conversión se dio porque Dios nos eligió para ser parte de su familia. Entonces el Padre nos eligió. Pero a veces, algunas veces, hermano, siendo nosotros elegidos por Dios, actuamos como necios. Y vemos nosotros que cuando yo voy a ver la palabra necio en los diccionarios, yo encuentro que la palabra necio es como bloqueado mental, es como insípido, es como alguien que perdió la sal sin sabor, y es como una persona, dice que al arrogante se le conoce también como necio. Entonces, me llama la atención porque vemos nosotros que ese caso viene a ser como el caso del pródigo, que estando en la casa del Padre, teniendo la herencia de la casa del Padre, hermano, teniendo todo en la casa del Padre, decide marcharse, pedir su herencia y se echa a perder. Y entonces, hermano, en su necedad, diríamos nosotros, le pusimos ahí quizás bloqueado mental porque no entendía lo que estaba sucediendo en su mente, como que su mente se bloqueó al no entender que estaba en la casa del Padre y que estaba hermano, dejando, ¿cómo se dice?
todo, por lo menos, pues, porque pensaba él de que teniendo la libertad en su herencia iba a tener una mejor vida, cuando se estaba olvidando que en la casa del Padre lo tenía todo. Se le bloqueó su mente, la necedad, hermano, la arrogancia, perdió el sabor del valor de la casa, que ya estando fuera, hermano, y le toca vivir todo lo que le tocó vivir, se dio cuenta, gozó, disfrutó y se dio cuenta que el gozo que él tenía fuera ya no era el mismo que tenía en la casa de sus padres. Por eso que cuando comienza, hermano, que ya su pobreza, que ya no tiene nada y comienza a trabajar en aquel lugar donde le toca cuidar los cerdos, se da cuenta que los siervos de su padre eran más felices que él. Y él dijo, volver a la casa de mi padre, le diré, ¿sabes qué, padre? No soy digno de ti, no soy digno de Dios, ni de ti, o sea, ni de esta casa. Por lo tanto, solo hazme un siervo nada más, no quiero ser hijo. Imagínense cómo venía tan golpeado el pródigo que ni se sentía capaz, hermano, de la misericordia y del perdón de Dios. Que decías, con que me hagas un siervo estoy bien. Entonces, pero lo que me llama la atención es que como no elegimos nosotros vivir en una familia, sino que nos traen a habitar ahí, lo mismo hizo Dios con nosotros. Él nos eligió para que fuésemos parte de su familia. Entonces, a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestra arrogancia, a pesar, hermano, de nuestra, diríamos nosotros, de nuestra bloqueado mental, podría decir nuestra ignorancia también, aparte de arrogancia, porque algunas veces hacemos cosas que no son dentro del propósito de Dios. Ahí, en medio de nuestra necedad, Dios va a cumplir un propósito. Quizás muchos de nosotros, hermano, estando bien en el Señor, nos apartamos. Quizás nosotros estando, hermano, dándonos cuenta que solo en Dios hay gozo, nos alejamos del gozo eterno del Señor, sabiendo que solamente en Dios puede haber paz, solo en Dios puede haber la restauración de nuestra familia, solo en Dios puede haber la liberación de nuestros hijos, solo en Dios puede haber, hermano, la salvación de nuestra alma. Nuestra necedad muchas veces nos aleja de ese pacto eterno. Mas sin embargo, como Dios elige lo necio, se va a encargar de hacerlo volver, hermano, al punto de su encuentro, donde fue elegido y donde tenía que permanecer. Entonces, ¿a quiénes escoge Dios? ¿A quiénes? ¿Cómo Dios elige? ¿Cómo Dios elige? A lo más necio, a lo más necio. Lo más necio. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe para qué elige Dios lo más necio? Para que al final logremos entender que no es porque nosotros seamos, hermano, humildes, no es como alguien dijo, es que yo tuve la humildad en el Señor de volver a sus pies, no, sino que Dios, hermano, porque nos eligió, hermano, quizás éramos arrogantes o somos arrogantes, porque que no nos permite, que en nuestra arrogancia nos hace cometer errores. Quizás, hermanos, hay problemas como bloqueados mentales, diría yo, que es como que no logramos entender los propósitos internos de Dios, pero así como el pródigo, tal vez aquí se lo voy a poner como al pródigo, así como al pródigo. Pero Dios tiene propósitos grandes, porque lo necio escoge Dios, para que al final nosotros podamos llegar a un punto de decir, no, hombre, si yo por mi cuenta, ¿sabes dónde andaría? ¿Sabe una de las cosas que yo logro entender en mi proceso que Dios me ha cambiado? Que, hermano, el carácter de Dios, por lo menos Dios me ha cambiado mi carácter y yo me he dado cuenta que si Dios ha cambiado mi carácter ha sido gracias a la misericordia de Dios. Porque, hermano, es imposible. Hay una frase que mi padre, el apóstol Germán, siempre dice: si me viera a mí mismo, sería imposible salvarme. Pero cuando miro a Dios, veo que es imposible perderme. ¿Sabe qué, hermano? Es lindo, creo que así por ahí va. Si me veo a mí mismo, es imposible salvarme. Si uno se ve a uno mismo, se da cuenta que es imposible que nos salvemos. Hermano, nuestra necedad, nuestra arrogancia, nuestra falta de sabiduría, que somos gente que de repente, hermano, por más que tratamos, nos inclinamos por eso que el apóstol Pablo decía, ¿qué voy a hacer con este cuerpo de muerte? Que no deseando hacer algo, termino haciéndolo. O sea, es como que hay una inclinación a hacer lo malo, como que hay una inclinación para hacer lo que no es correcto, como que hay una inclinación para apartarnos, como que hay una inclinación que estando bien buscamos el peligro, como que hay una inclinación
hermano, que aunque tengamos un tiempo bueno en el Señor, buscamos las cosas que no nos da gozo, como que de repente estamos inclinados para hacer cosas que no son buenas, como que esa es nuestra naturaleza. Por eso que esa frase que dice mi padre decía, si me veo a mí mismo, imposible salvarme, pero cuando miro a Dios me doy cuenta que es imposible perderme. ¿Por qué? Porque Dios escoge aún a los necios para cambiarlos, para hacerlos volver. Entonces, aunque nos sintamos que somos gente que fallamos demasiado por nuestra necedad, porque no logramos entender cosas, Dios tiene propósitos, Dios lo eligió, el Señor lo va a cambiar, el Señor lo va a libertar, el Señor le va a devolver su tierra bendita, el Señor va a permitir, hermano, que haga hacer cosas grandiosas con usted. Dios va a permitir que cumplir sus propósitos en su vida, hermano, y en la de su familia. Porque Dios es quien elige. Seguramente nuestras elecciones, hermano, al primera vez que fallen, ¿para qué ya no? Ya falló, no lo recupero de nada. Hermano, nuestras elecciones son, ¿cómo se llama? No, yo para qué voy a lidiar con gente que es necia, para qué yo voy a lidiar con gente que no entiende, no. Pero Dios sí trabaja con la gente necia. Y no rinde sus propósitos, hermano. No rinde, no se da por vencido. Él cumple, es como el alfarero divino que si se le echa a perder en sus manos, lo vuelve a armar hasta dejarlo en el punto que tiene que estar. Porque Dios escoge a los rechazados, a los que nadie paga nada por ellos, a los que la gente piensa que no están calificados, porque Dios escoge lo vil, los que, hermano, están quizás echados a perder, lo malogrado, aquellos que de repente tienen cosas, hermano, que ya no hay ni buen fruto dentro de ellos. Dios escoge lo más necio para avergonzar a aquellos que decían que no tenían oportunidades para esa persona. Los avergüenza. Porque al final los comienza a ver en la restauración de Dios, cómo Dios hace las cosas y dice, sinceramente, Dios sí es grande. ¿Cómo? Si te cambió Dios a ti, a cualquiera lo cambia. Hermano, es que hay algunos que están como en la canción de aquel artista famoso, yo sé que usted no la escucha, pero lo que vimos en Nueva York es muy conocida por acá. Si no me equivoco, y espero no estar equivocado, si me equivoco alguno me corregirá, creo que lo dijo Sinatra, ¿no? Dijo, si alguien lo logra en Nueva York, lo logra en cualquier estado. Si alguien la logra aquí, en cualquier parte del mundo la logra. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces algunos estamos como eso, ¿no? Que dice, si Dios te cambió a ti, seguramente no hay nadie que en Dios no pueda cambiar. El impío reconoce, porque vio cómo éramos de necios, porque vio cómo éramos, las faltas que teníamos, como vio que las cosas malas que habían en nosotros y cómo Dios nos comienza a cambiar. Entonces nos damos cuenta, nosotros mismos nos damos cuenta que no elegimos nosotros a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Porque si usted se viera a usted misma, se daría cuenta, no, hombre, así como soy yo, quién sabe. O al menos que usted se considere tan bueno y tan capacitado, tan bien formado, tan bien obediente, tan bien que usted dijo que usted llega a decir un punto, Dios se sacó la lotería conmigo. Porque mire, hermano, no se lo crea, lo hay. Yo escuché un predicador que dijo, Dios se sacó la lotería conmigo. Porque yo, hermano, y comenzó con el yo-yo, ¿verdad? Y no se da cuenta que no. Siempre hay cosas malas en nosotros, viles y necias, que Dios trabaja en el proceso hasta llevarnos en el lugar correcto. Entonces, el libro de Samuel, capítulo 2, verso 39. Mientras usted lo busca ahí, creo que me están diciendo que tengo aquí algunos, al hermano Marcos Díaz, que Dios me lo bendiga. Hermano, yo me siento privilegiado que siempre lo veo ahí en conexión con nosotros, que Dios lo bendiga y gracias que siempre está ahí escribiéndonos y en conexión con nosotros allá en Maryland. La hermana Claudia Escobar dice que desde Uruguay, que Dios la bendiga. La tierra de los churrascos, me parece que me han dicho, por ahí nunca he estado ahí, pero algo así me han dicho. Eso, algo así me han dicho. Entonces, que Dios la bendiga hasta Uruguay. El libro de Samuel, capítulo 3, verso 39. Dice así, dice, hoy soy débil, aunque ungido rey. Y estos hombres hijos de Sarbia son más maduros que yo. Que el Señor pague al malhechor, dice, conforme a su maldad.
cuando nosotros vamos a ver déjeme ver, cuando nosotros vamos a ver, la palabra débil, estoy buscando aquí porque me acordé de algo, dice, a un débil se le considera una persona inservible, impotente, sin fuerza. Entonces esto me hace llamar la atención porque uno de los secretos, hermano, en la vida de David, uno de los secretos era que no ocultaba su debilidad. Uno de los secretos, cómo es que conseguía David su restauración, era porque David no ocultaba su debilidad. Él decía, soy débil, soy rey, pero débil. Fíjese, hermano, que tanto así entendía David su debilidad, que dice la Biblia que el día que él se sintió cansado, de los 40 años que David gobernó como rey, a todas las batallas fue. Me corrijo, a casi todas fue. De todos los 40 años, hermano, David se preocupó y procuró no faltar a ninguna batalla. Y una vez falló a una, porque se sintió débil, cansado físicamente, quizás por las múltiples batallas. Hermano, una por su cansancio, y se quedó en su trono. Y esa vez que se quedó débil en su trono por el cansancio que tenía, fue la vez que cometió adulterio, cuando tomó por mujer la esposa de Urías, Eteo. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Por eso David decía, soy rey, pero débil, tengo debilidades. No ocultaba la debilidad que tenía. Y vemos nosotros, hermanos, que a pesar de que no ocultaba sus debilidades, que no ocultaba que tenía, hermano, que era impotente, que habían cosas que se lo quería proponer y no lo lograba, que trataba, hermano, de hacer cosas y era inservible, que tal vez no tenía las fuerzas para hacer algo. ¿Sabe qué? Aún así Dios decidió ungirlo como rey. Dios decidió elegirlo como rey. Hermano, qué tremenda realidad de esta. Porque él llegaba y él decía, Señor, tú conoces mis debilidades. Él llegaba y decía, Señor, tú conoces mis debilidades. Qué cosa más tremenda, hermano, que era rey. Qué ironía, diríamos nosotros, del rey, que era rey, que tenía autoridad, que debería ser alguien con poderoso, fuerte, hermano, que demostrara fuerza, pero era débil. Dice la Biblia que era de carácter débil. Dice el Señor, decía, mira mi carácter. Cuando tomo la espada ya no la puedo soltar. O sea, hermano, entendía que era débil. Que decía, Señor, tú me mandas a la batalla, tomo la espada. Y cuando la tomo la espada ya no la puedo parar. Dice que algunos querían, hermano, tú conoces cómo soy yo, mi carácter violento. Porque algunos somos tal vez como David, algunos son como David, que cuando inician una pelea, hermano, hay que arreglarlo, hay que calmarlos porque todos lo quieran arreglar a golpes. Así era David, todo lo arreglaba a gritos, todo lo arreglaba, hermano, a golpes. Tal vez, hermano, le decía, Señor, tú conoces mi carácter, que cuando tomo la espada no la puedo soltar. Quizás algunos, hermano, David en las batallas, quizás algunos en su casa, que cuando se enoja ni la esposa ni los hijos lo pueden parar, que cuando se enoja ni el jefe lo puede parar, que cuando se enoja, hermano, mejor que la gente se quite de su lugar porque un carácter malo, son débiles de carácter, porque algunas veces la gente piensa que el carácter débil es aquel que no le puede decir nada porque dice a llorar. No, el carácter débil es aquel que no sabe controlar su carácter. Entonces somos débiles y algunas veces nos toca. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a controlar mi carácter porque soy débil de carácter. Algunas veces, hermano, cuando mi esposa en veces me corrige, me dice, cuando tal vez estoy molesto, me dice, siempre yo la bendigo porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, ¿va? Pero yo la bendigo porque a veces me dice, no demuestra que está molesto. Yo trato ahí, ¿verdad? Trato de tomarme como dice, mi cafecito, sí, cuando me lo da, para endulzar mi carácter y evitar que la gente mire que estoy enojado. Mas sin embargo, le digo al Señor, tú conoces que débil soy. Y ese reconocimiento es que nos damos cuenta que a pesar que tengamos un carácter débil, que nos cuesta tener dominio propio en algunas cosas, así nos eligió Dios. Y Dios se encarga de irnos fortaleciendo. Y Dios se encarga de irnos cambiando. ¿Qué cosa? Hermano, David era de ojos débiles.
Solo no fue a una batalla un día, se subió a la terraza a adulterar. Quizás algunos son de ojos débiles, que vienen saliendo de la iglesia y medio salen de la iglesia, hermano, y están en el semáforo parados y de repente miran y van pasando una muchacha y los ojos se le quedan viendo, inclusive, y ni cuenta se dan que tal vez tienen a la esposa a la par cuando están viendo a la mujer del otro. Tienen ojos débiles, pero le digo algo, así lo escogió Dios. Entonces, ¿significa, pastor, que así me va a llegar? No, es que así lo escogió Dios y en esa su debilidad, Dios va a perfeccionar su poder. En mis debilidades, decía el apóstol Pablo, Dios se perfecciona. En su debilidad Dios lo va a perfeccionar. Pero ¿sabe cuándo Dios va a comenzar a perfeccionar? Cuando usted reconozca su debilidad. Dios lo escogió a usted siendo débil. Solo aprende a reconocer sus debilidades delante del Señor. De sus debilidades en sus ojos, sus debilidades en las cosas que mira, sus debilidades, hermano, ¿cómo saben? Las cosas que de repente no tiene que estar viendo. David le dijo al Señor, ¿sabe? Mira, quise ser rey antes de tiempo, algunas veces en sus malas decisiones, débiles porque hace cosas que afuera de tiempo, tal vez no era en el momento que Dios le estaba diciendo que lo hiciera y usted lo quiere hacer por desesperación. Y Dios, y usted sabe que se ha admitido que estás a problemas por sus malas decisiones, pero Dios dice, tú conoces que soy débil, me adelanto todo. Entonces, cuando usted y yo reconozcamos nuestras debilidades delante del Señor, Dios va a comenzar a hacer su obra en nosotros. Ahora, lo que le estoy diciendo es, no oculte sus debilidades pensando que Dios se va a apartar de usted. No, en su debilidad, siendo usted débil, así fue como Dios lo escogió. Siendo usted débil, así fue como Dios lo escogió. Es que el secreto de vencer de vencer la debilidad es confesarlo. Eso es lo que hacía David grande, que confesaba su debilidad. Hermano, porque él sabía que Dios lo había elegido así. Porque él sabía que, hermano, porque él sabía que así lo había escogido Dios. Él sabía que Dios, hermano, así lo había escogido. Hermano, así era como Dios lo había visto y sabía todas sus debilidades. Entonces, pero el secreto de David, su fortaleza era que confesaba sus debilidades. Por eso que uno de los versos que no recuerdo dónde está, que decía, confiadamente pues me compadezco de ti. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Es que Dios sabe que que el Señor dice, yo sentí lo que tú sientes. Dice que pasó por diferentes pruebas, sabiendo que éramos nosotros para poder entender nuestras situaciones al momento de presentar la ofrenda delante del Padre. Entonces, es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Que fuimos elegidos. Mire, tal vez 4, porque yo sé que me están diciendo que ya llevo 1 hora. Y yo siempre le he dicho a ellos, recuerden que cuando llega 1 hora para parar, porque tampoco quiero estar haciendo los programas muy largos, para tampoco aburrirlo a usted. Y espero que no lo logre. Así yo ruego a Dios que cada miércoles, viernes, semana y domingo que estemos aquí, le podamos ministrar algo de bendición y lo podamos bendecir grandemente a usted. Entonces, pero así es como Dios escoge, así es como Dios elige. No piense usted que Dios se encarga de elegir lo más plus ultra. No, no, no. Dios escoge lo rechazado, lo vil, lo necio y lo débil. Mire, volvamos a nuestra pantallita aquí. Entonces, ¿qué ponemos acá? Lo débil, lo más débil. Lo más débil. ¿Qué significa débil? Lo impotente. Aquel que de repente yo no puedo, quién sabe que pueda cambiar a eso que sienten que no pueden cambiar, que se sienten impotentes, que dicen no creo que lo logre. A eso es que Dios escoge. A los que se sienten inservibles, hermano. A saber si podrá salir algo bueno de mí. ¿Qué puedo servirle si estoy lleno de tantos problemas, lleno de tantas cosas? A esos inservibles que Dios llama. A los que están sin fuerza. Es que no tengo fuerza, pastor, para dejar el pecado, no tengo fuerza para hacer esto. A esos que Dios llama, a esos que Dios llama. A esos que sienten que ya no pueden son los que Dios llama. Entonces, ¿cómo Dios escoge o cómo Dios elige? A los rechazados. Dice, hermano, que le puse un tema diferente, pero con usted lo voy a cambiar. Por alguna razón siento en mi corazón mejor que le deberíamos de poner a quienes Dios elige.
que esto estuvo pegando en mi corazón todos estos días, fíjese. Por eso que se lo traje así, hasta ni los versos le puse, porque lo tenía en mi mente, en mi corazón, hermano, así, pensando y pensando en mi mente, y agarré un rato y comencé a poner ahí. Y yo dije, Señor, ¿por qué nos vamos a sentir desanimados? ¿O por qué usted se va a sentir, hermano, que no hay promesa? Si Dios es como Dios elige, no como nosotros. Entonces, ¿a quién Dios elige? Me puse a pensar, Señor, ¿cómo tú eliges? Porque el domingo les prediqué cómo es que Dios llama, pero hoy, Señor, ¿cómo es que tú eliges? ¿A quiénes eliges? ¿Cómo son tus elecciones? Y me di cuenta en el ejemplo de David, ¿a quién? Al rechazado, al que está sin fama, al que está descalificado, al que no tiene capacidades, a ese Dios escoge. A lo más vil, al malogrado, al echado a perder, al insignificante, a ese escoge Dios. ¿A quién, hermano? A lo más necio, al que es arrogante, al que tiene bloqueado de mente, al que no se da cuenta de sus bendiciones, al que no se da cuenta de las cosas que Dios le ha dado, al que es, hermano, imprudente, al inmaduro, a ese Dios elige, porque Dios comienza en esa elección a trabajar y a cambiarlo. ¿A quién? Al más débil, al que le dice, Señor, ya te diste cuenta que soy débil de carácter, débil de mis ojos, ya te diste cuenta que débil de corazón, soy impotente, quizás inservible, sin fuerza. A ese Dios elige, porque a ese es que Dios capacita para ponerlo en el nivel de lo que Dios quiere para él, hacer con él. Y al final, en todo nuestro resultado de nuestro proceso, terminemos diciendo, ¿cómo se llama? El Señor se glorifica. Por eso, de nuevo, le leo lo que dice Proverbios Primera de Corintios capítulo 1, verso 27 al 30. Se lo leo y con eso termino. Si no, dice 1 Corintios 1, 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. A eso escoge Dios, lo más necio, los más, hermanos, los que de repente no tienen, están bloqueados de mente y piensan que no pueden ser, a eso escoge Dios, para que al final, hermano, avergonce a los sabios. Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. A lo vil y rechazado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Verso 29, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. A eso se elige Dios. Entonces yo le digo, iglesia de Cristo, amado hermano, no, si de repente, no sé por qué tenía que ministrar eso hoy, pero si de repente estamos así como eso, sintiendo que como menospreciados, que se han perdido los valores, quizás necios, bloqueados de la mente, que se perdió el sabor y casi desechados, viles, echados a perder o malogrados, hermano, por muchas cosas, débiles y sin fuerza, sin potencia y servible. Hermano, ¿sabe qué? Dese cuenta que usted es materia prima para Dios. Y así Dios lo escogió, porque Dios sabe que usted es materia prima, que usted tiene madera para lograr cosas grandes. David, rechazado, vil, necio y débil. Pero ¿sabe qué? 40 años, un rey que no perdió una batalla. Un rey que tuvo el corazón conforme al de Dios. Un rey, hermano, que trajo un tiempo de alabanza que hoy nos ha tocado vivir a nosotros. Un rey, hermano, que nos ha enseñado a decirle, Señor, forma mi corazón como el tuyo. Un rey que nos enseñó, hermano, de muchas cosas que hoy tenemos nosotros, que nos dejó plasmado en todo lo que Él hizo. Entonces, a eso escogió Dios. Entonces, no se mire quién es usted hoy. Usted simplemente mírese en todas, quizás en su rechazo, en su debilidad, en su necedad, en lo vil que hay dentro de usted. Solo mírese que usted es materia prima y que Dios tiene cosas grandes, grandiosas, gloriosas y poderosas que hacer. Y aunque no lo pueda ver ni entender ahorita, el Señor lo va a lograr y lo va a terminar. ¿Para qué? Para avergonzar y darse cuenta que quien lo eligió fue Dios. Quizás, como dice mi padre, se podría ver usted a usted mismo y darse cuenta, quién sabe que me salve. Pero ve a Dios y se da cuenta que es imposible perderse, hermano. Es imposible perderse. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor en esta noche? Yo espero que lo que yo le pude ministrar ahorita nos haga entender y le haga entender a usted que usted es una elección de Dios. Usted es un elegido de Dios. Y Dios va a cumplir sus propósitos independientemente
en el estado actual que estemos, Dios va a cumplir sus propósitos. Así que si usted es una persona que se siente rechazada, se siente vil, siente que es demasiado necio para entender y estar de pie, o se siente débil, porque es débil de ojos, débil de corazón, débil de boca, débil de carácter, yo le digo algo, Dios lo eligió. Y si estamos en una situación de esa, hoy es el día de nuestra oportunidad para decirle al Señor que cambie su forma de pensar, que ya no estén sus ojos puestos en usted mismo, porque se va a dar cuenta que es imposible salvarse, pero que sus ojos sean puestos en Dios para que usted entienda que es imposible perderse, es imposible perderse, porque si Dios lo eligió, Él se va a encargar de cumplir sus propósitos y cada uno de ellos en usted hasta el día de nuestro arrebatamiento. Entonces, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga? Y nos pongamos quizás a cuenta. Si usted es uno de esos que se ha sentido así, que no hay ya oportunidad por usted, o se siente vil, necio y débil y rechazado, y siente que tal vez Dios no lo va a elegir por eso, o no va a cumplir su propósito, no, sáquese de su mente eso. Deje de verse a usted mismo y mire a Dios, para que usted se dé cuenta que es imposible perderse, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus, ¿cómo se dice?, cosas que se echaron a perder, de su vileza, a pesar de su necedad y a pesar que la gente lo rechaza diciendo que usted no tiene oportunidad. Mira al Señor y se dará cuenta que es imposible perderse. ¿Por qué no oramos? Le decimos, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, dígale, Señor. Gracias porque tú nos enseñas y llegas a tiempo. Y hoy he logrado entender que tú eres quien me ha elegido. Por eso ya no tendré mis ojos puestos en mí, dígale, en mí mismo, sino te voy a ver a ti. Porque viéndote a ti, Señor, me doy cuenta que es imposible perderme. A pesar de mi vileza, de mi necedad, a pesar de mi debilidad, a pesar de sentirme rechazado, te veo a ti y sé que tú vas a cumplir los propósitos en mí. Por eso yo te pido perdón por mis debilidades, por mis cosas viles que hay en mí que no he logrado cambiar, por mi necedad, por esa actitud de sentirme rechazado. Señor, cambia esos sentires en mí. Te ruego, Dios, que tú me perdones, que me enseñes a tener mis ojos puestos en ti, entendiendo que no depende de mí mi perfeccionamiento, sino depende de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, amado hermano, que Dios lo guarde. Sin antes recordarle, antes de despedirme de usted, sin recordarle que mañana jueves a las 11:30 tenemos el programa del Ejército de Mujeres con mi amada, a las 11:30 de Sleepy Hours, así que esté pendiente, comparta también con nosotros la transmisión del día de mañana, jueves a las 11:30, el día viernes nuestro discipulado familiar a las 7:30 de nuevo, y el día domingo, ya este domingo será, no creo que no este domingo no, próximo domingo, pero ya este domingo es el último domingo del mes de agosto y entramos a septiembre. Dios santo, cómo se nos va rápido. Así que le ruego que esté conectado con nosotros a las 12:30 en nuestro culto general. A las 12:30 el día domingo arrancamos con la alabanza desde Benecer, Honduras, y también con los dones proféticos, y luego a la palabra nos conectamos aquí. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Mañana es el programa de Sleepy Hours, aunque mi amada mañana está de cumpleaños, así que Dios me la bendiga. Hoy le dimos nuestra celebración de Early Birthday, le dijimos nosotros, ¿verdad? Queríamos aprovechar, aunque no esperamos un día de cumpleaños para hacerla feliz. Primero Dios, ojalá quiera que no me vaya a decir lo contrario, ¿verdad? Pero así que yo le agradezco al Señor que una vez más nos permite celebrar un día más con su cumpleaños en esos susticingos, hermano. Pero que Dios nos permite. Así que este mes para mí es un mes hermoso, porque mañana jueves, cumpleaños de mi amada, mi negrita linda. El martes, enrolloso, ¿verdad? Sí, martes es, no, perdón, lunes 30, no, martes es 31, el lunes es, yo sé, pero el lunes es 30, sí, déjame ver, yo creo que, no hombre, el domingo es 30, sí, el domingo es 30, así que el domingo es 30, es el cumpleaños de mi hijo, mi primogénito, hermano, ahí ya se nos tira 17 años, el 3 de septiembre, hermano, mi otro, el más pequeño, así que tengo fiestas en estas 2 semanas, así que de alguna manera quizás el domingo estaremos orando por ellos también. Que
Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Primero Dios, nos vemos el día viernes a las 7:30 y mañana en el programa de Sleepless Hours con el Ejército de Mujeres ahí con mi amado. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. No se lo olvide compartir la transmisión y de suscribirse en nuestro canal en YouTube.